hoy me acompaña Ricardo Fernández, él es uno de los socios de AmRock, una reconocida empresa para la búsqueda de talento, del mejor talento ejecutivo. Ricardo también tiene una larga y muy buena experiencia en empresas. De hecho, ha sido por muchos años gerente general de IBM para Perú. Es un profesional de primer nivel, respetadísimo y muy querido también, así que estamos muy gustosos de tenerlo hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maribel, gracias por la invitación acá desde la cuarentena. Desde la cuarentena, difícil. Hablábamos hace un momento de lo difícil que está siendo para todos esta situación. Como líder, como empresario, me gustaría primero un análisis muy general de lo que estamos viviendo. Yo creo que el tema más, o sea, si hay una palabra, digamos, que hoy día está en el ambiente empresarial, yo pensaría que, o una de ellas, es incertidumbre. Porque hoy día el tema es que no hay peor parálisis que cuando no sabes qué cosa va a pasar. Y desafortunadamente hoy día, por más de que, ojo, aplaudo las medidas que ha tomado el gobierno, yo creo que teníamos que guardarnos en nuestras casas, los empresarios no saben si esto termina a fin de abril o a fin de mayo o cuándo. Y el retorno no va a ser de un día para otro, el de retorno va a ser gradual. Hablabas de la incertidumbre para el empresario. Esta incertidumbre que finalmente el líder, como ser humano que es, la siente, siente incertidumbre, siente probablemente un peso de la empresa que está dirigiendo. ¿Cómo hacer para no trasladarla a los equipos? O no está mal trasladarla, o hay que trasladarla de manera contenida. Y en ese mismo sentido, debemos de ser transparentes, por ejemplo, como líderes, en las decisiones y en los riesgos en los que está nuestra empresa. Yo creo que uno conceptualmente tiene que ser transparente con sus empleados de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que esa transparencia de alguna manera también le hace ver al empleado de que su puesto peligra. O sea, ¿qué sucede? Hay empresas que desafortunadamente, si tú las paras 1 o 2 meses, no pueden pagar planillas. Entonces, ¿tú qué cosa les dices a tu gente? Si no tengo ingresos un mes más, ¿están todos en la calle? Tampoco quieres generar pánico porque de repente dices que probablemente puedas hacer algo. Entonces es muy complicado. Lo que pasa es que acá es el balance del líder que es empático, que puede transmitir la situación como es, pero que da una luz de esperanza. O sea, lo que todos tienen que entender es que esta es una crisis, ¿no? Y que es un poco iluso pensar que vamos a estar igual o mejor que sin crisis. Entonces, el primer elemento que tú tienes que transmitir a tu gente es, estando en crisis, todos vamos a sentir algún tipo de golpe. Ahora, el líder tiene que tratar de ocuparse de su gente, tiene que tratar de que la pasen lo mejor posible, tiene que tratar de afectar lo menos posible, pero no los puede hacer vivir en Disneylandia. O sea, estamos en una situación muy complicada. ¿Cuáles son, cambiando un poco de tema, Ricardo, cuáles son los sectores de la economía? Hablabas antes que va a ser difícil, que está siendo difícil para todos. ¿Cuáles son los sectores de la economía que crees van a estar más golpeados? Primero, cross industria a todas las pymes, digamos, ¿no? Que tienen un problema. Gracias por la buena noticia, Ricardo. Pero es que el problema, Maribel, es el capital de Sí. trabajo. El capital de trabajo te asesina. Yo creo que estas medidas que está sacando el gobierno son buenas. Desafortunadamente se estrellan con un tema de burocracia que ojalá espero que puedan solucionar, ¿no? Y por ahí hay unas condiciones que parece que están filtrando demasiado, pero bueno, espero que eso se pueda solucionar y que entren ahí. Pero si sectorizamos, digamos, la economía, hay sectores evidentes, el turismo, el transporte, todas estas empresas de transporte, aviación, venta de autos, ¿no? Son todas empresas que van a ser todas las manufactureras de bienes no esenciales, ¿no? La educación, que al final del día lo que está haciendo esto es obligar una transformación súper acelerada a la educación para poder generar educación a distancia, pero la educación como se entiende ahora va a sufrir fuerte, digamos, ¿no? Pregunta simple, y que tiene que ver con el core de su negocio. ¿Es momento de contratar gente? Primero un hecho real. O sea, el negocio de búsqueda ejecutivo hoy día ha recibido un golpe. O sea, en el muy corto plazo hay muchas empresas que dicen, está bien, de repente voy a contratar, pero
No ahorita. pon esto en un rincón que tengo que hacer otras cosas, que tengo que salvar mi negocio. O sea, lo urgente, como nunca, deja de lado a lo importante. Y yo creo que ese lapso, esa es una apreciación personal, ese lapso va a durar de 3 a 6 meses. Cuando el tema agarre velocidad crucero o inercia, ya sea que hayamos sacado la cabeza o que salgamos de la cuarentena como la conocemos, porque la cuarentena como la conocemos no puede durar tanto tiempo, o sea, de repente de una manera distinta. Yo sí estoy contigo, van a empezar contrataciones y van a empezar contrataciones fundamentalmente en aquellas capacidades que se están viendo hoy día, que son las que se hace mucho más evidentes que se necesitan, ¿no? Gente, por ejemplo, en la que tú puedas confiar en una modalidad de teletrabajo, estos ejecutivos que son agentes de cambio, ejecutivos que son resilientes y que tú los has visto en esta crisis, cómo se han manejado. No hay mejor momento para la evaluación de carácter de un profesional que su desenvolvimiento en la crisis. ¿Y qué tendría que pasar para que mejore esa empleabilidad que hoy está ausente? En el mercado donde yo trabajo, que es en el mercado ejecutivo, lo que sí va a suceder, creo yo, es que va a haber mucho cambio cuando salgamos de esto. O sea, las empresas sí se van a dar cuenta, después de esta prueba, si realmente tienen a la plana ejecutiva y a los líderes que se necesitan, o si no. Y es momento de hacer cambios en plena, digamos, yo ya me estoy dando cuenta que, por poner un ejemplo, mi CFO no es el mejor, hago el cambio ahorita o ahorita es, resolvamos con lo que tenemos y después viene el cambio. A ver, va a parecer interesante mi pregunta, porque si hay cambios yo tengo trabajo, digamos, ¿no? No creo que se trate de eso, pero personalmente creo que hay, o sea, si tú ya definiste que no es la persona que necesitas, si necesitas otro perfil, no hay nada que te detenga en hacer el cambio, o sea, se debería hacer. Entiendo los que no lo hacen, pero conceptualmente, si tú ya te diste cuenta qué equipo de liderazgo necesitas y en el medio de la crisis ves que no es el que tienes, pues tienes que cambiarlo. A ver, el presidente cambió al ministro de Salud en la coyuntura, en el medio de la crisis. Y yo no creo que sea porque sea una mala profesional la ministra anterior, sino que no era el perfil que necesitabas para esta circunstancia. Necesitabas otro, o por lo menos en el entender del presidente. Entonces, yo creo que está bien que se haga el cambio, así estés en la mitad de la crisis, si es que consideras que este cambio va a traerte un profesional que tome las decisiones correctas en el momento en que estás. Ya para terminar, Ricardo, hablábamos hace un momento de que inevitablemente en algunos casos habrá gente que tendrá que ser separada, despedida, sus contratos no serán renovados. ¿Algún consejo que quieras dar para el momento de la toma de esa decisión, cosas a evaluar y cosas a transmitir a ese personal? Es horrible contestar así, pero depende, porque depende. Y el primer factor del cual depende de lo que puedas hacer es si tienes caja suficiente. Hoy día la caja o el capital de trabajo es el rey, porque si tú tienes el agua que está abajo, acá, no está acá, entonces puedes tomar una serie de decisiones inteligentes. Por ejemplo, puede ser que tus empleados durante ese tiempo estudien, se preparen, tomen cursos en línea. Puedes generar planes de comercialización, de mercadeo a futuro. Puedes hacer un montón de las cosas importantes y no urgentes que no te dejaba hacer el día a día. Pero si te falta el aire y si lo que no tienes es capital de trabajo, entonces el consejo es diferente. El consejo es, fíjate todos los gastos irrelevantes que tienes o aquellos con los cuales puedas seguir existiendo y empieza a cortarlos ya. Porque eso te va a permitir una persona más en la planilla, eso te va a permitir una semana más en el mercado. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran abrazo.